Infocorrosión.com presenta. Infocorrosionistas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que nos estén mirando en ese momento. En esta oportunidad quiero dar la bienvenida a dos invitados que tengo acá conmigo. Uno de ellos es el ingeniero Bill Ryder. Bill Ryder, welcome to Infocorrosión. Bill Ryder es el vicepresidente internacional de ventas y marketing de la empresa Génesis Poly, y lo acompaña el químico Efraín Jara. Efraín Jara es el gerente general de Grupo Industrial Andina. Efraín, bienvenido. Hola Nelson, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, ustedes se preguntarán cuál es el motivo de esta entrevista, y bueno, tenemos una gran noticia que queremos compartir con todos ustedes, y quiero darle el pase a Efraín para que él pueda ser quien dé esta novedad. Efraín. Gracias Nelson, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y gracias por la entrevista. Mira, en realidad estamos muy contentos de anunciar que estamos iniciando una alianza estratégica con la empresa Génesis Poly. Es una empresa, una compañía que tiene más de 50 años en el mercado americano, desarrollando tecnología de recubrimientos y protección anticorrosiva en diferentes líneas para pisos, tuberías contra incendio, tuberías para minería, para petróleo, gas, energía, y que estamos muy gustosos de poder haber encontrado un buen entendimiento y acuerdo estratégico para poder hacer intercambio de tecnología, relaciones comerciales, y que va de la línea y de la mano con el crecimiento que empieza a tener el Grupo Industrial Andina en el mercado y su presencia y el ímpetu que queremos ponerle al desarrollo y la innovación de la tecnología de recubrimientos en el país. Nuestro objetivo y visión para la empresa es ser los líderes de la tecnología y la innovación en la industria de recubrimientos, y para eso estamos dando los pasos necesarios en nuestra innovación tecnológica, en desarrollo, formulaciones, en los productos que vamos formulando y ofreciendo al mercado. Y naturalmente parte de esto es tomar contacto con empresas del tamaño de Génesis Poly, de profesionales como lo son Bill y la empresa que lo acompaña, para poder nosotros presentar al mercado peruano una serie de alternativas y opciones tecnológicas para la industria de muy buen nivel, de gran solución tecnológica, y yo creo que va a ser muy importante para el mercado y también para la innovación realmente y actualización de la industria en el país. Felicitaciones Efraín, felicitaciones Bill por esta alianza que se ha creado. Y bueno, Génesis Poly, para quien no conocen, es una empresa bastante grande, muy reconocida a nivel mundial, pero quiero dar pase en esta oportunidad a Bill para que por favor nos puedas comentar un poco más sobre Génesis Poly en la industria a nivel mundial. Yes, our manufacturing has been around for about 51 years. We've recently, Genesis Poly is a new idea for a sales group that kind of bridges everything for corrosion control. And so we've kind of specialized our focus in that direction. With Andina, they're trying to do the same thing. Increase not only the better products into the marketplace, but also educate the marketplace so that they understand what products they have to pick from, how they're used, and what to expect as far as their performance. Y acá hay un punto importante que quiero destacar, y es sobre el programa de capacitación que ustedes tienen. ¿Me puedes dar más información respecto a este programa? Okay. For maybe 20 years, maybe longer, we have always offered our customers the benefit of additional training, certification, and this is not just only for the coatings, it's for surface preparation, it's for specification writing, it's for quality control and quality assurance. Now with Andina, what we hope to bring to Peru is we're going to open up those training programs to basically anyone who wants to learn.
¿Por qué Genesis Poly consideró importante contar con este tipo de programas? A corrosion is, everybody knows what corrosion is because they see rust on the wall or their car has rust on it, but they don't really understand how it happens, why it happens, and what can they do to protect whatever they're building, a building or a car or a tank or a pipeline, whatever they can do. But these training programs help educate people on what products to use in what situation, how to use them properly, how to write specifications to get the highest quality performance out of this, and what performance to actually expect from what you're doing. Okay, there is no magic bullet. We don't have a magic wand, so we're not going to have anything that protects forever. ¿Cuál sería la propuesta de valor que estarían otorgando con esta alianza? Mira, es muy importante que este nivel de entendimiento que nosotros hemos llegado en principios de cómo vemos nuestra visión en el mercado y nuestra participación en el mercado, en el sentido de que buscamos ambas compañías desde nuestra fundación y desde nuestra visión de negocios presentarle a nuestros clientes siempre una alternativa de innovación tecnológica y sobre todo de asesoría técnica. Nosotros estamos estudiando alternativas y formas de trabajo con nuestros clientes y potenciales clientes y en general con la industria, un nivel de trabajo que esté concentrado principalmente en brindar conocimiento, en discutir mucho y poner, digamos, las bases de discusiones sobre innovación tecnológica en tecnología de recubrimientos, identificar necesidades sobre algunos programas o especificaciones que ahorita probablemente estén descontinuadas en tecnologías, en años de protección anticorrosiva y nosotros empezar en alguna discusión técnica, en conocimiento científico sobre recomendaciones, empezar a brindar aportes muy abiertamente, sin ningún tipo de costo, para que empecemos a dinamizar el mercado en función del conocimiento, en función de la especificación, de aspectos técnicos, científicos, tecnológicos, y en la propuesta de valor, más que propiamente solamente como una estrategia comercial, es básicamente generar, ser precursores de empezar a mover discusiones técnicas sobre una serie de casos que ahorita en la industria peruana está necesitando en protección anticorrosiva. Nuestra participación, la visita de Bill ha obedecido principalmente y ha coincidido con nuestra participación en la feria. Él ha estado, el anuncio de la representación y de la alianza estratégica que tenemos con Genesis fue anunciada y llevada en la feria en FIPREC y fue un gusto, él ha estado muy emocionado, entusiasmado de participar. Ha habido un interés muy grande de los visitantes, de los asistentes a la feria y a los clientes y potenciales clientes al mercado que hemos ido visitando en estas 2 semanas que tiene Bill en el Perú, que han recogido con mucho interés esta propuesta de empezar a explorar una serie de alternativas de protección anticorrosiva que no se discuten, que no existen ahorita en el mercado peruano, pero que brindan una gran solución, que brindan protección a largo tiempo, reducen inversiones, reducen riesgos y otorgan realmente un nivel diferente en lo que es el sistema de protección. Los ingenieros peruanos relacionados a la protección anticorrosiva han mostrado un gran interés en saber más sobre este tipo de tecnologías, de este tipo de productos y realmente nosotros estamos muy entusiasmados de empezar a mostrar esto, a lanzar este tipo de discusiones y es por eso de que estamos programando en un periodo de acá probablemente 1 o 2 meses el inicio de un programa de capacitación con nuestros potenciales clientes o personas relacionadas a la industria, que no va a tener ningún tipo de costo, que va a estar básicamente enfocado en la formación de la protección anticorrosiva y la discusión de nuevas metodologías de la protección y de la industria en general, ¿no? Bill, cuéntanos, ¿cuáles son los productos principales, la línea de productos principales de Genesis Poly?
Our car products are about 20 or 30 products that we have that are, most of these are all performance based. So what we're doing is we're taking the Andina line and we're now adding to that the next step. So we're getting thicker films, higher abrasions, faster set times. Some of our products take hours to set, others take 5 seconds. And so these are repair products. They're made for very caustic, very dangerous, very abusive situations, be it concrete or steel. ¿En qué proyectos se ha utilizado este tipo de recubrimientos? The typical things would be pipelines, pipe linings, tank coatings, tank linings, even conveyor belt. I mean, think of the mines and all the conveyor belts that get torn up. These are products to rebuild, to actually protect those things. We use them for protecting steel molds that use for pouring concrete, repairing concrete. These are all serious issues. ¿Qué nos puede decir sobre el trabajo de investigación y desarrollo de Genesis Poly? We have, I think we have 6 or 7 full-time R&D chemists, and basically our R&D laboratory is somewhat separate from our other laboratories from the standpoint that our other laboratories, every product we make, we test for those when we're manufacturing to ensure the quality of everything that leaves the plant. Our R&D lab, though, is very focused on the next generation of everything we have. We have hundreds of products, and so we can focus on a few, but as the industry changes, as new products come out, as new corrosion things happen, we have to be ready to offer something new. Bill, si no me equivoco, ya llevas 2 semanas aquí en Perú. Correct. Y has venido realizando varias visitas a empresas presentando esta tecnología. Me gustaría saber cuál ha sido la reacción, la respuesta de estas empresas. Well, basically, we showed them some of the products that we have. We had brought them some samples, some pieces they could actually play with. They were very surprised. They were excited. ¿Y ellos ya sabían sobre este tipo de recubrimientos? No, I think they might have, some of them might have heard of it, Okay. but I'm not sure that they knew how available it was. You don't see these type of products commonly here in Peru. So one of the reasons that we're here with Andina is to bring everybody into the newest things that are possible. And when we brought these to customers, they actually felt special. They were seeing this new technology, and they thanked us and were very appreciative. Ahora cuéntanos sobre el costo y beneficio de este tipo de recubrimientos, que tengo entendido fue uno de los puntos que sorprendió más a las empresas que han visitado durante estas 2 semanas. The cost of the products are surprisingly, in some cases, maybe equal to or less than what they're spending. But again, we're going back to using the correct product to fix the corrosion issue you have. I know I've seen in some cases where people are on a repetitive 3-month paint this again. And it's basically repainting the same thing over again rather than to fix it. And so with these type of products and with Andina, we take a different approach. We start with the job, we go out to see the job, we watch the job, we QC the job every step of the way to its completion. And so it's the benefits to the product from a cost standpoint are probably equal.
the benefits from a performance standpoint are astronomical. But that would depend on, you know, a particular case. We're designing pipelines that the engineers have calculated that by using this new technology, these pipelines are now going to have a useful lifetime of 75 years. 75 years. And so when you start looking at that, a lot of these pipelines, they're trying to get 10, 15 years out of them. So when you look at 75 years, that's staggering. ¿Y de qué modo ustedes pueden hacer esta evaluación del desempeño del recubrimiento en ese tipo de estructuras? The engineers are somewhat taking and extrapolating out evidence that they have, but we do have evidence that there's pipelines in the ground that have had this. We've changed it, and we keep getting it better. But this same family of material on pipelines for 25 years, and you can dig down and look at it, and you can put a holiday tester, an adhesion tester on it, and you can get almost exactly the same results you did 25 years earlier when you did it in the plant. It's amazing. ¿Podremos contar con información técnica respecto a este tipo de recubrimientos? We have technical papers on that we could, I could look for and share, but it's these type of fast set products are very incredible. They have, they go from very flexible, like the bottom of your shoes, to very hard, like a steel pipe. They set instantly. They're great for production. If you had an area that you needed to be coated and got out of, you can do it literally overnight. Me gustaría mucho que nos puedan mostrar los tipos de recubrimientos que tienen, que han traído en esta oportunidad, y que me gustaría mucho poder mostrárselos. Si es que nos puedes describir cada uno de estos recubrimientos, Bill. Well, here's a simple set of three. So we have one here. This one is used a lot. This one's very smooth, and this is used. It's very flexible and pliable. We use this for secondary containment. So, like if you're fuel storage, we use it around petrochemical stations in case of a spill or something like that. It's also our number one user for roof coatings. Okay, it's very pliable. It goes up the roof. It's nice. It's got a nice cushion to it. It moves with the building. It moves with the concrete, so it doesn't crack or tear. This one is a little bit firmer. This one has greater chemical resistance. It's you would use this maybe on something that had a little bit, you were looking for more impact, okay? Or puncture resistance, okay? You can use this around tanks, tank coatings, things like that, to where you're looking for something that where you're going to get a spill from the tank. You know, people spill things in tanks, right? Yes, exactly. And so this you could get it off and it does not going to hurt it. This one is stronger yet, and this would be like something that we use it in the United States for repairing manholes. That gases are very harmful for concrete, okay, and they eat it up. So a lot of times those manholes start to cave in, the street caves in, things like that. So one way to correct that is, instead of taking that out and putting a new one in, they take the top of it off, put a man down in it, plug up the pipes, get the sewage out of it, clean it up, spray it with this. Well, you put a primer down and you spray this, but when you're done, now you've made a new manhole. And now you don't care if the concrete disappears, because... What is the kind of applications that you do with this? How do you apply it? You apply this with a plural component fast set gun. So what happens is, with these products, the fastest one might be 5 seconds. The slowest one might be 20 seconds. So I mean, if you spray it, it's going to be done quickly. ¿Algo más que quieran
indicarnos, Efraín? Bueno, en realidad hemos planteado los puntos que hemos discutido siempre en estos días que hemos estado tratando, todo lo relacionado al mercado peruano y a la propuesta que queremos hacer llegar. Y en resumen, lo que queremos plantear al mercado, a la industria, es ser una opción, una alternativa de especificación, una alternativa de soporte técnico y el aliado estratégico de la industria y de los clientes en soluciones anticorrosivas y de protección anticorrosiva. Creo que mientras nosotros vayamos planteando y discutiendo los temas, los aspectos en el mercado, vamos a poder ser una alternativa muy interesante. Tengamos o no los productos, yo creo que mientras más conocimiento, mientras mejor podamos recomendar las cosas, vamos a estar siempre presentes en el mercado y ese es un poco lo que queremos empezar a hacer. Hoy por hoy lo que queremos es ir empezando a plantear este tipo de discusiones, promover este tipo de productos y yo estoy seguro de que al ser de tan muy buena performance, de poder alcanzar estos costos-beneficios en la industria, van a empezar a ser atractivos y empezamos a dinamizar esto nosotros y después seguramente también otras compañías que empiecen a traer este tipo de materiales y empecemos a dinamizar. Ya cuando eso pase, nosotros seguramente traeremos nuevas cosas y estaremos planteando seguramente también nuevas tecnologías, ¿no? Bill, tus palabras finales para toda la industria que nos está viendo. I'm going to say, watch out, we're coming. Ya sabes, ya. Atención, así que van a venir más novedades de Grupo Industrial Andina, de Genesis Poli también. Van a tener los datos para más información. Estoy seguro que ustedes también Sí, claro. van a poder dar la información que requieran los infocorreligionarios. Sí, pueden visitarnos en nuestra página web, grupoandina.com. Bill ya está por regresar dentro de poco, but you are coming back. Yes. Yeah, we just need to get a class going or, Perfecto. yeah. Perfecto, entonces también va a estar Bill muy pronto por acá. Efraín, cualquier cosa, cualquier consulta, van a tener aquí la información para que se puedan comunicar directamente con Grupo Industrial Andina o en su defecto también pueden comunicarse con nosotros en Infocorrosión para poder darle toda la información que ustedes requieran. Muchas gracias, Efraín. Gracias a ti. Muchas gracias. Thank Efraín. you. Un gusto. Los esperamos bien a todos ustedes en tomar contacto y a esta disposición de todos ustedes. Bueno, señores, servidos, así que ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao.